Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista. Nos acompaña a continuación la Seremi de Economía, María Teresa Vélez, aquí en nuestros estudios para hablar de lo bueno y lo malo de la economía. Ojalá que sea siempre bueno. Siempre es bueno traer noticias agradables, por cierto, así que gracias por la invitación, Eduardo. Feliz de acompañarte en este Hagamos momento. primero un resumen de lo que fue Exponor. Salieron contentos de esta feria. Fíjate que a propósito del desarrollo de la feria de Mm, Exponor, nosotros podemos a lo menos contar cifras alegres. Desde el Comité de Desarrollo Productivo se ¿Ya? levantó una iniciativa que impulsó Cercotec y que significaba llevar a pymes Ujú. de los distintos ámbitos a poder presentarse ahí con un stand en Exponor que financiado fue por el Comité de Desarrollo, y lo que permitió esto que ellas pudieran tener también acercamiento al Perfecto. relacionarse con las grandes industrias. De todas las que estuvieron ahí, todas salieron en un marco de desarrollo de negocios, pero algunas puntualmente con grandes industrias, que era lo que se buscaba. Así es que nosotros sacamos cifras alegres, tenemos varios emprendedores y emprendedoras, pymes que estaban necesitando este impulso, por lo tanto fue un momento muy decidor el que ellos tuvieran en ese instante. O sea, de hecho, Exponor es una vitrina Claro, que claro. genera ese acercamiento a los distintos ámbitos vocacionales económicos, y tiene que ser así. En el fondo, la gran industria tiene que tomar de la mano al resto de las vocaciones económicas de la región. Claro, es un gran escenario que por supuesto uno siembra Claro. y ahora viene la cosecha, de O ver sea, cómo. pegadito a Sí, terminar de exponer, tenían que hacer los llamados para claro, poder claro. generar el cierre de los Para que no se negocios. enfriara la Por conversación, supuesto. claro, claro. Así que ahí estuvimos presentes a través de esa iniciativa, pero también vimos cómo estaban nuestros pirquineros, Ujú. estaban también los cultores, que relevamos el trabajo que ellos han hecho para poder presentarse también y tener esta oportunidad de negocio en esta instancia. Creemos que tenemos que generar más espacio. Y ahí el desafío con el director de Cercotec es a que podamos levantar algo propio, que no esté relacionado directamente con la minería, pero sí que genere el relacionamiento con la industria como una especie de expopime. ¿Ya? Pero ahí estamos pensando en cómo lo podríamos levantar con el director de Cercotec, pero necesitamos generar más espacios. Increíblemente fue muchas familias, ¿Ya? y yo vi muchas papás, mamás, hijos. No solo fueron las distintas representantes de las distintas industrias o de Claro, claro. prestadores de servicios, también fueron familias. Era un panorama en Sí, realidad. claro. Y faltan esos espacios, y generar como esta instancia que yo te señalaba es una oportunidad, por cierto, para también tener una actividad más en la comuna. Las pequeñas empresas se acercan, piden oportunidades. Todas. Y Todas. nosotros Mm, tenemos ahí posibilidades de acompañamiento con distintos instrumentos, dependiendo cuál sea la envergadura claro. del tipo de pyme que estemos hablando, si son micro, pequeñas o medianas, y si son grandes también. Entonces, todas esas conversan partiendo por Cercotec, en el fondo, en el caso de economía, porque si empezamos en la escalada del emprendimiento, podemos empezar en FOSIS, que es Sí. la etapa mucho más incipiente, pero está Cercotec, que hace este acompañamiento a través de sus instrumentos de subsidios no reembolsables Ujú. para las emprendedores y emprendedoras, y van en el rango desde el inicio de actividades o la idea de negocio hasta, obviamente, el fortalecimiento de los mismos cuando están en la etapa de pequeña y mediana. Claro. Entonces, después ya cuando maduran y están en la mediana grande, ya ahí pasan a ser casi materia de Corfo, por así Ujú. decirlo, pero se les toma también de la mano a través de otros instrumentos que están disponibles también para efectos de poder acompañarlos. O sea, el Estado está presente en Qué toda la bueno, escalada del emprendimiento. qué bueno. Entrando ya a la segunda mitad del año, 2024, ¿cómo está la economía? ¿Cómo se ve la economía? Nosotros, de acuerdo, hace poco tuvimos la cuenta pública de nuestro Sí, claro. presidente, y él señalaba ahí elementos que son súper gravitantes, que están relacionados justamente con cómo recibimos el gobierno, Sí, claro. y que todos tenemos que entender que hay un contexto. Hubo un estallido social, una pandemia, y nosotros subimos post todo eso, Ujú. terminando la pandemia, el gobierno, con cifras que tenían un lamentable episodio en ese momento, que está relacionado con un 14% el pic que tuvimos Claro. en 2022, en agosto del 2022, y que eso nos dejaba con una inflación gigantesca y imposibilidad de Se poder. suman los retiros de la AFP, que hace que el. Eso fue lo que Claro, generó en el fondo mayormente el alza la en la inflación, claro. inflación. Pero hubo que generar todo un proceso de adaptación y de contención de la economía para poder llegar a lo que tenemos en la actualidad, que es una economía estable.
Pasamos entonces de esa cifra al 2023 iniciar con un 12% y cerrar con cifras más bajas, pero este año 2024 estar en el 4% de inflación. Claro. Entonces si tú más o menos calculas, son 10 puntos porcentuales, que no es menor. Entonces, y además con todas las medidas obviamente que implementó el gobierno y el Banco Central para efectos de poder amortizar y resolver esta problemática que nos tenía ocupados en realidad. Eso no significa que no estemos ocupados en las tareas, Claro. significa que las tareas se reasignan y se transforman en otro potencial de acompañamiento y de desarrollo, que están relacionadas justamente con cómo esa estabilidad que tenemos en la economía la transformamos en crecimiento. Y Ya. a eso estamos abocados fuertemente durante este Se ha último proceso. criticado que no hemos crecido, ¿ya? No hemos decrecido tampoco, No, ¿ya? Pero ha habido un crecimiento moderado. exacto, moderado. Yo creo que hay que mirar las cifras en los contextos, además que el análisis siempre uno no lo hace en el inmediato, también Sí. hay que ver una proyección en el tiempo. Uno ve, por ejemplo, en algún momento se dijo que no iba a haber más inversión extranjera, que la inversión extranjera no iba a llegar. Tuvimos cifras históricas y cuando se contó eso dijeron, no, pero esto es de arrastre, ya perfecto. Claro. Pero en la actualidad seguimos en aumento en relación a aquello. Entonces, no estamos hablando de que en el fondo no hayamos tenido inversión extranjera, la tenemos y estamos trabajando fuertemente para que esta aún se incremente. Por algo está nuestro presidente, nuestros ministros en una gira internacional, Claro. porque hay que hacer esos nexos y esas vinculaciones que nos permiten ir atrayendo la inversión y que además como país nos mantiene también muy ocupados en seguir manteniendo esta estabilidad económica porque eso nos hace atractivos hacia el entorno. O sea, estamos en un mundo globalizado que si es desde afuera nos ven con buenos ojos por efecto de esta estabilización, hace que naturalmente venga la inversión extranjera Claro. a instalarse en nuestro país. Y esa es tarea obviamente de gobierno, a lograr hacer que este tipo de situaciones sucedan. De hecho, uno tiene que mirar para el ladito un poco nomás y Claro. ver cómo la economía de nuestros ¿Cómo países está la vecinos vecindad? Claro. no está muy bien y eso hace que Chile se vuelva más atractivo aún. A propósito de atractivo, esta zona es atractiva para la inversión. Tenemos hartos proyectos anunciados precisamente con Exponor y anunciados para este año y los años que vienen. Claro, Antofagasta es una de las regiones que tiene mayor capacidad de inversión. Mm. Entonces, en ese contexto, tiene distintos tipos de actividades económicas. Ujú. Sabíamos que por mucho tiempo la industria minera fue una de las que era liderada en el Claro. fondo del ranking de cantidad de proyectos. En la actualidad es la energía renovable. Si uno mira en el fondo las planillas de inversión, que en economía le hace seguimiento a Sí. aquello, uno observa cómo la cantidad de proyectos de energía son los que lideran en la actualidad en esta planilla. Entonces, sabemos que la cantidad de proyectos que están llegando a la región son importantes y a eso se le suma, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el exponencial crecimiento que tenemos a propósito de estos relacionamientos internacionales, con Claro. atraer también inversión para generar valor agregado a los productos. Ya no solo exportar materia prima, sino que también generar, por ejemplo, lo que son las baterías de litio, que Claro. esta licitación que se hizo y que se adjudicó China, la empresa Tsingshan, y que en el fondo se materializaría acá en la segunda región, en Mejillones. Ujú. Entonces, así como ese ejemplo, hay otros más que son los que se están impulsando a que sucedan. Y todo eso está pasando acá en Antofagasta. Si te fijas, está la industria del hidrógeno verde, que también es una industria muy incipiente Claro. y que también la región se muestra virtuosa al desarrollo de ese tipo de energía. Entonces, nosotros tenemos muchas potencialidades muy favorables que hacen que esta región en particular pase absolutamente de todo. Aquí, como dicen, todo pasando en Todo pasando aquí. Antofagasta. Me tocó mucho conversar con empresarios, incluso con hasta representantes de las embajadas de Francia a Ujú, propósito del hidrógeno verde. ujú. Me comentaban que están un poco como apurando a los chilenos, ¿ah? Sí, A que de una vez por todas aparezca ya el hidrógeno verde, toda vez que ellos están muy ávidos de tener energía para desprenderse un poco de la dependencia con Rusia, ¿ah? De la energía. Pero me hablaban que en Chile los permisos son complicados, ¿ah? La permisología, las ruedas cuadradas se mm. complican en Chile. Sí, yo hablaría más bien de cuellos de botella o nudos Claro. críticos que se pueden presentar en algunos servicios y en eso sí hemos estado trabajando profundamente desde Economía. Mm. Nosotros estamos haciéndole un seguimiento muy exhaustivo a lo que es la inversión privada y para eso obviamente revisando cuáles son esos nudos, esos cuellos de botella para ir destrabando.
no con el propósito de saltarnos la norma, esa Claro. nunca va a ser nuestro ¿Pero principio, al apurar el contrario, tranco? pero sí ¿Mm? decir, este ya lleva un poco más de tiempo del adecuado Claro. en demora y ir revisando algunos de los detalles, pero fundamentalmente impulsando una agenda legislativa que permita que esta situación se resuelva por otra vía. Claro. Para nosotros es gravitante y el ministro Grau así lo ha enfatizado y por eso está en el desarrollo de esta iniciativa de generar un corredor único de tramitación de permisos sectoriales Ujú. y además también generar cambios que permitan, en términos de permiso, generar una disminución entre un 30 a un 70% dependiendo de cuál sea el permiso en la brecha que tenemos de tiempo en la Claro. actualidad. Pero para eso, obviamente, hay que hacer un cambio normativo y en eso ha estado abocado el Ministerio con este proyecto de ley de permisos inteligentes, que lo que vendría a ser a responder justamente a esta necesidad para generar mayor certeza y que a partir de esa vía, obviamente, nuestro Claro. país no solo atractivo, sino que además genera esta certeza de inversión, ya no esa especulación que en la actualidad probablemente muchos de los ejecutores o titulares de proyectos esté siempre constantemente señalando. Ujú. Seremir, quiero llevarla a otro tema, y un tema que ya es titular de la prensa, el alza del precio de la energía, ¿ya? De Mm, la luz. Una energía que ya se consumió, pero ahora corresponde pagarla, ¿ya? claro. Y eso lo va a pagar el usuario, ¿ah? Cada uno de los chilenos. ¿Qué pasa en este sentido? Explicar un poquito así con perita manzana cómo se genera esta Mm, deuda. sí, o sea, en profundidad, Energía ya ha señalado varios de estos elementos y que también varios de nosotros nos hemos estado instruyendo respecto de la situación. Sucede que durante el tiempo del estallido, específicamente además de la pandemia, se detuvieron el tema de Claro. los de la- Se de congeló el alza de los eso, precios. claro. Se congelaron los precios y se detuvo el alza. Siempre se producía una alza pequeña cada cierto tiempo para ir en el fondo generando el acomodo de acuerdo a la inversión que Mm, que tiene la industria. Entonces, lamentablemente al detener esos precios generó un estancamiento, claro. pero arrastró una deuda que justamente es la energía ya consumida. Entonces, ahora lo que corresponde es ajustar tarifariamente el precio y eso es lo que en el fondo se reconoce como alza, que Claro. justo nos toca a nosotros a propósito de esto que te estaba señalando, que era necesario en su momento, pero en la Claro. actualidad hay que generar porque además afecta directamente a las empresas transmisoras. Entonces, ahí hay un trabajo que se está haciendo desde Energía y que en el fondo también significa tener que generar no un aumento inmediato, sino Sí. que este sea paulatino para que no sea tan doloroso. Una deuda que no es menor, son 6.000 millones de dólares que se adeudan. Así se ¿Mm? ha señalado, Claro. efectivamente, a las empresas que son las transmisoras de energía. Deuda que no la puede pagar el Estado porque en realidad es mucho dinero y en realidad lo tiene que pagar el consumidor. Claro, Según lo que tengo entendido, no es una alza así de inmediata, inmediata, no, es ya es paulatina. paulatina. Sí, y lo Ujú. otro que también Energía ha impulsado una iniciativa que es súper importante, que es en el fondo el subsidio de energía hacia los segmentos más precarios, en este caso los que están contenidos dentro del 40% más vulnerable de la población, con ciertos elementos que son importantes y que lo hacen en el fondo decidores respecto de si reúne o no los requisitos para estos efectos. Entonces, creo que lo importante aquí es que tampoco la población sienta que está sola y se Claro, están buscando medidas para los sectores más vulnerables y viendo qué otros tipos de instancias se podrían generar a propósito de esta situación. claro. Ahora, esta alza que se va a producir, que hay que estar muy informado, ¿afectaría a la inflación a final de año? Habría que revisarlo. Yo creo Ya, que eventualmente pudiera tener algún alcance. Yo creo que hay que ir revisándolo, ver cómo se produce, pero en el fondo como la mayoría de estos se elabora conforme a otro tipo de claro. insumo, hay que ver si finalmente conecta o no con Mm. ese aumento. Lo que sí también este titular, y ya estamos, se nos está yendo la niña, está llegando el niño, o al revés, ya me perdí, y tenemos frentes de mal Ah, tiempo en el claro. centro y sur de nuestro país, que ojalá que no venga para esta parte de nuestro Chile, a propósito de hoy día que se está cumpliendo un año más del fatídico aluvión de 1991. Eh, Se vienen alzas en los alimentos, Sí. específicamente los que se cultivan en el centro y sur de nuestro país. Nosotros Mm, somos muy dependientes de ellos. mm. ¿A qué deberíamos estar preparados? O sea, naturalmente cuando suceden este tipo de cosas
hay dos fenómenos. Uno que está relacionado con la especulación, y que Claro. lamentablemente nos pone en un escenario en el que los precios se incrementan, y Ujú. otro que está relacionado con que efectivamente al haber cierto grado de pérdida, obviamente eso se traduce en menor cantidad de productos Claro. y mayor consumo. La oferta y demanda genera en el fondo el alza del precio, que eso es algo que ¿cómo se llama? Se releva y que se lleva a cabo a través del mercado, que el Ujú. mercado lo regula en el fondo. Claro. Pero obviamente esto también pasa por un monitoreo que tenemos que estar haciendo constantemente para ver cómo es el comportamiento. Ya Claro. vimos en algún momento cuando se produjo una especie de colusión por las papas, Sí, ¿te claro, acuerdas? claro, claro. Entonces, todo esto también siempre bajo el ojo observante de nuestro servicio, en este caso CERNAC, para ver cómo se van comportando estas alzas y que obedezcan efectivamente a situaciones Claro. justificadas y no obviamente a querer afectar a la población de manera innecesaria. Ahora, hay que entender que lamentablemente a fenómenos de esta naturaleza y que no obedecen a cuestiones que nosotros podamos manejar, se nos vuelve un poco difícil el poder controlar aquello, pero igual vamos a estar viendo Ya. algunas herramientas, algunos mecanismos que podamos implementar al respecto. Y el llamado entonces es a siempre a cotizar, a estar atentos a lo que debiera suceder. O sea, por cierto, siempre el llamado a las personas es a poder hacer una cotización antes de la compra Claro. y obviamente después de eso fijarse que el lugar donde estén comprando sea un lugar establecido Sí, para que puedan reclamar, sí, porque claro, muchas por veces supuesto. compro en la calle y Mm, no tengo a quién reclamarle después si el producto no me sale en buenas condiciones. claro. Entonces, son esos dos elementos que yo siempre señalo, son importantes, que sea un lugar establecido, que cumpla en ese sentido con los requisitos y con las condiciones, que además emita boleta, Claro. si no, ¿a quién les vas a reclamar? Y que obviamente uno pueda verificar en varios distintos recintos cuál es el mejor precio para poder comprarlo a posteriori. Claro, estar bien informado. A Estar propósito bien de informado. información, Buscar los agros, porque sí, claro, esos claro, lugares claro, son los sí, que exactamente. La Tenemos uno Vega, muy bueno sí, saliendo de Antofagasta. Es lejos, sí, pero pero ahí vale la hay pena, buenas vale la pena, alternativas de vale la precio. pena, O sea, sí, algo que nos dejó la pandemia es que de repente nos podemos poner de acuerdo. Yo me claro, puedo poner con el vecino, con un amigo, con un primo, con un pariente, e ir a comprar en conjunto y eso no significa claro. mejores precios. Se nos va el tiempo. Antes que se nos vaya el tiempo y nos saquen de pantalla. Estamos en los últimos días del censo Sí. 2024. El llamado a la gente que aún no ha sido censada. Es- Hay diferentes puntos dentro de la ciudad, pueden ingresar en el fondo a nuestras redes sociales o nuestras páginas para poder verificar cuál es en el que le pueda quedar más cerca. Uno aquí Claro, cerquita de nosotros, en el edificio Corfo, para que exactamente. vayan y concurran ahí y hagan en el fondo, los que no se han encuestado puedan hacer la encuesta de manera personal y puedan hacerla de manera, ¿cómo se llama? Voluntaria. Voluntario. Esa es como la Hay llamado. una página web también. Hay un fono, el Un foro. Ya, 1525. perfecto. Tú llamas Sí. al 1525 y Ujú, señalas que tienes una problemática, que no te encuestaron claro, o que no sabes en el fondo hacerlo. Entonces ahí te dan todas las orientaciones de dónde puedes ir, cómo lo puedes hacer, te mandan un link para que tú puedas autocensarte, te dan todas las alternativas y habilidades que por haber. Yo felicito en este caso a mis funcionarios del INE, que son de economía, mucha correcto. gente no sabe eso, por el trabajo profundo que han Sí, hecho sí, los censistas, nuestros encuestadores. Muchas gracias por ese lo he trabajo visto. gigantesco. Sí, Ha sido titánico. Una tarea país, una claro. tarea Estado. Y que la Que es están responsabilidad de todos. de todas y de todos, Claro, por exactamente. cierto, pero ellos la están llevando a cabo, pero además también a la gente, gracias por habernos abierto las puertas, por acompañarnos en este proceso, a aperturarnos a levantar datos que construyen la política pública. Sí, Eso es lo importante, que claro, entiendan que las políticas públicas se construyen a propósito de los datos estadísticos y el INE obviamente es el referencial para esos efectos. exactamente. Seremi, muchas gracias por estos minutos. A ti, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias. Nos acompañó la Seremi de Economía de la región de Antofagasta, María Teresa Vélez. Chicas, junto a nosotros, ese es el compromiso. Ya volvemos con más noticias.